Muy buenos días a todos. Yo espero que estén pasando un lindo domingo en el día de hoy. Pastora, bienvenida. Usted muy bella con sus colores bien así, bien lindo, como que le quedan. Ese rosado está precioso. Gracias, gracias. Estamos en verano y estamos aquí todavía en la Florida y está el calor, entonces como que eso te motiva los colores, el Sí. sol, la alegría. Entonces decidí no vestirme con los colores que usa allá, sino con colores más chillones, más extravagantes. Amén. No Pero se buen ve. día para todos. Felicidades a los padres dominicanos en su día. Que el Señor los bendiga, que siga poniendo su gracia, su favor y que sigan siendo hombres de bien como son los padres dominicanos. Amén, sí. Felicidades para todos los padres dominicanos. Amén. Bueno, el día de hoy, pastora, tenemos un tema buenísimo acerca de la culpabilidad, ese sentimiento de culpa, ¿verdad? Ese sentimiento de culpa que nos castiga, nos persigue y que les afecta a mucha gente allá afuera. Yo entiendo que este tema le va a llegar a mucha gente, así que esperamos que estén listos para recibirlo y para nada, compartirlo si usted entiende que le puede ayudar a otra persona que usted conoce. Así que de inmediato vamos a hablar de qué es la culpabilidad, que es este sentimiento que nos, como les mencioné ahora hace un momentico, que nos castiga, nos persigue, es también, es cuando uno está bajo esos juicios y sufrimientos, consecuencias o castigos por malas acciones. Yo entiendo también que es estar en mala relación con Dios, pastora. Cuando uno tiene ese sentimiento de culpa, uno no está teniendo esa relación que uno debe de tener con Dios. La culpabilidad también es uno de los problemas de la sociedad hoy en día y es el producto de la abundancia de los pecados en el mundo. eh, es un problema en la iglesia de Cristo. Sabemos que mucha gente a veces hay personas que son creyentes, ¿verdad? Y que se sienten culpables por algunos pecados que han hecho en el pasado. Y la cosa es, pastora, que muchas veces pasan cosas en el pasado y uno no se puede desprender, por más que uno entienda que Dios está con uno y que Él va a ayudar a uno en su vida actual y en el futuro, y que ya Dios ha perdonado todos los pecados que nosotros hemos cometido en el pasado, ya Dios lo ha perdonado por nosotros. Y muchas veces nos cuesta mucho trabajo entender eso. Y ese sentimiento de culpa sigue ahí y ellos no se perdonan a ellos mismos. Y ese es el gran problema, que cuando uno tiene ese sentimiento de culpa es porque uno no se ha perdonado ya los pecados que Dios le ha perdonado a uno Eso es así. de antemano. Entonces, yo quiero que usted nos comparta un poco de cuáles son aquellas diferencias entre la condenación y la convicción, pastora. Mira, tú tienes mucha razón cuando tú dices que personas no se han perdonado sus pecados. Hay muchos cristianos, no voy a hablar de gente que no conoce a Dios, que tú ves que llegan al Evangelio y asumen como una posición un poco rara que a uno no lo motiva a seguir a Dios. A mí me preocupaba mucho eso cuando yo era jovencita, porque yo nací en un hogar cristiano, pero había algo que a mí no me gustaba y era que yo veía como que la gente siempre andaba triste, como que la gente siempre estaba cabizbajo, como que servirle a Dios era una carga, era un problema, era como un pesar. Y yo decía, pero es que no es posible que servirle a Dios sea algo así. Y ahora me doy cuenta que realmente es que esa gente camina todavía con ese sentimiento de culpabilidad. Hay muchas personas que oraban y decían, Señor, perdóname. Ya el Señor lo había perdonado hace años, después de 20 años en el Evangelio. Yo soy como un trapo de inmundicia. ¿Tú sabes lo que es un trapo de inmundicia? Ni lo voy a decir aquí. Ni lo voy a decir aquí. ¿Qué es un trapo de inmundicia? Un trapo de inmundicia era aquel, nosotros digamos toalla sanitaria ahora, que usa la mujer. ¿Tú te imaginas lo que es un hombre, una mujer de Dios, lavado con la sangre de Cristo,
perdonado todos sus pecados, sintiéndose todavía que es un trapo de inmundicia, algo que hay que tirarlo a la basura. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, quien viene a acusarnos, dice la Biblia que el enemigo, Satanás, es nuestro acusador. ¿Y de qué se encarga él? De venir siempre a recordarnos a nosotros y a recordarle al mismo Dios quiénes éramos nosotros o lo que nosotros supuestamente somos para él. Pero dice la palabra de Dios que Dios hace todas las cosas nuevas. Y como hablamos en otro programa, el Señor echa todos nuestros pecados en el fondo del mar y no se acuerda más. Entonces, hay una diferencia entre la condenación y la convicción. La condenación es cuando el enemigo te trae ese sentimiento de culpabilidad y trae a nuestra mente esos pecados anteriores. Eso es condenación, porque el enemigo lo que viene es a condenarlo. No importa que tú hayas recibido al Señor, que tú tengas una comunión con Dios, cuando tú sientes en tu mente, en tu corazón, esa tristeza y recordar el pasado y recordar el pecado pasado, es el enemigo trayéndote condenación. Dice la Biblia que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, usted le entregó su vida al Señor, inmediatamente usted le entregó su vida al Señor. Dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Ok, no somos salvos porque nosotros lo merecemos. Somos salvos por la misericordia de Dios. Porque por su misericordia, Él decidió reconciliarnos con Dios. Ahora, hay otra parte que es la convicción. Dice la Biblia, te voy a leer a Romanos, a San Juan 16:8, y lo tengo aquí, dice, y cuando venga Él, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es Él? Él es el Espíritu Santo. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús cuando iba a ascender a los cielos, que iba a dejar el Espíritu Santo, que estaría con nosotros y en nosotros, y Él nos convencería de pecado y de juicio. Entonces, cuando nosotros le fallamos a Dios, que lo hacemos a diario, Johanna, no te creas que porque tal vez uno sea pastor o esté metido en una iglesia. No, mentira. Nosotros somos seres humanos, estamos en proceso, estamos en construcción. Entonces, nosotros fallamos a Dios a diario, pero tenemos algo hermoso que es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos trae a memoria las cosas que hemos fallado para que nosotros nos arrepintamos y nos mantengamos limpios delante de Dios. Eso es convicción. Es decir, cuando el Espíritu Santo convence de pecado, convence de juicio. Pero cuando vienen a atormentarte esos recuerdos del pasado, no es el Espíritu Santo. Es Satanás que quiere venir a traer condenación a tu vida. Yo quiero hablarte, Johanna, de la característica de una persona con sentimiento de culpabilidad. Una, se castiga a sí mismo. Son personas que como que tienen que sufrir. Primero sufren, no, yo no me merezco esto, no, yo fallé, no, yo abandoné a mis hijos, no, yo engañé, yo maté, yo robé. Por mi culpa hay mucha gente perdida, sobre todo los que son narcotraficantes, cuando conocen al Señor, y gente que han andado en esos mundos, la gente que ha asesinado, gente que sabe que hay muchas personas que están mal por culpa de ellos. Entonces el enemigo viene a acusarlo, viene a hacerle creer que ellos no son merecedores del perdón y la misericordia de Dios. Se siente indigna. Dice, ¿por qué Dios va a responder mis oraciones? Dios no me va a usar a mí, porque mira lo que yo era, mira lo que yo hice. Dios no tiene por qué usarme. Dios no va a oír mis oraciones, porque una gente como yo, que he hecho tanta cosa mala, que he pecado tanto, Dios no me va a perdonar todo lo que yo hice. Y mira, nosotros
ministrando en los retiros de sanidad interior, ha sido tremendo. Ha sido tremendo como tuve la gente sufriendo por cosas que pasaron 20 años atrás, 30 años atrás, pero todavía caminan con esa culpa en su corazón. No han recibido el perdón y la misericordia de Dios. Las Y esa personas, culpa, Joana, que tienen comportamiento, tienen sentimiento de culpabilidad, desarrollan comportamientos compulsivos. Es igual que como hablamos con el rechazo. Son personas que tienden a usar drogas, que tienden a usar alcohol, que tienden a usar pastillas, que entran en aventuras sexuales. Gente que entra también, porque aunque uno no lo crea, el exceso de trabajo es una droga. Hay personas que escapan de su realidad trabajando. ¿Por qué? Porque mantienen su mente ocupada, porque se enfocan en otra cosa y se desconectan. Hay gente que también su forma de escapar es haciendo ejercicio. Y tú dirías, pero eso es muy saludable, sí, pero hay gente que se vuelve obsesivo, que tú le ves que le dan 2 horas, que le dan 3 horas, le dan 3 horas al gimnasio y le dan y le dan y le dan y le dan. Es una forma de escapar de su realidad. todo en Y exceso hace gente, daño, ¿verdad? sí, sí. O gente que quiere también escapar de su realidad con la comida. Cuando tú ves que una persona está comiendo de manera desenfrenada, hay personas que cuando tienen problemas de depresión, por ejemplo, le da con no comer, pero hay otros que le da una ansiedad, pero una ansiedad horrible, y comen y comen y comen y comen. Y otros, que esa es la parte más peligrosa, tienden a las compras compulsivas. Compras compulsivas. Personas que se sienten satisfechos comprando o yendo a la tienda solamente a tocar. Mire, pastora, y eso es muy fuerte porque ese sentimiento de culpabilidad, principalmente en esa área, cuando uno hace compras así compulsivas, eso es algo que viene hacia uno y yo entiendo que mucha gente lo siente en ese, uno compra a veces cosas que realmente no necesita, pero la compra como así por saciar esa necesidad y ese vacío, y cuando uno la tiene ahí, ya pasan 3 meses y uno no se ha puesto esa ropa, uno siente esa culpa tan La culpa es doble, entonces, la culpa es experiencia doble. propia. Y que para aquellos, pero que compran por ese sentimiento, por ese impulso, esos impulsos compulsivos, ese comportamiento compulsivo que le da la culpabilidad. Entonces la culpa es doble. Desarrollan falta de humildad la persona que tiene problema de culpabilidad. Hay muchas personas que entienden que, sobre todo los cristianos, mientras más pobre, más santo, más humilde. Nosotros que venimos de iglesia, no diríamos religiosa, porque no voy a decir religiosa, pero la gente, ay, caminaba así, con esa Biblia debajo del brazo, y esa humildad, y que no, pero yo para ser humilde no debo tener un carro bueno, yo no me merezco una casa buena, yo no me merezco nada, porque yo no soy nadie, yo no soy quien, no. Nosotros somos hijos de Dios, somos reyes y sacerdotes. Y dice la palabra de Dios que las riquezas de los impíos vendrán a nosotros. ¿Cómo? Nosotros somos hijos de Dios. Entonces, nosotros, yo siempre he sido un poquito como, puede decir conflictiva o con una mente muy amplia. Porque yo decía, ¿por qué nosotros tenemos que diferenciarnos de los demás? Porque somos menos, porque andamos como menos. No tener, la gente, los cristianos eran la gente más pobre, es la gente con menos conocimiento, la gente que menos estudiaba, la gente que menos se capacitaba. Decir yo era cristiano era como un estigma que había sobre nosotros. Si nosotros somos hijos de un rey todopoderoso. Y de verdad le doy gracias a Dios porque el Señor me ha permitido en esta parte de mi vida ver eso que yo sí recibí de revelación, que nosotros somos cabeza, como dice la Biblia, y no somos cola. Entonces no tenemos que andar con ese sentimiento de culpabilidad, autoflagelándonos, castigándonos,
por cosas del pasado que ya el Señor nos permitió y andando con una falsa humildad, que no es ninguna humildad. Porque déjame ¿Y decirte, qué hay pasa? gente pobre, Johanna, que es más orgullosa que mucha gente que tiene dinero. Ujú. Yo conozco Y ese es mucha el gente con problema. dinero que son gente humilde y son gente de Dios. Y hay gente Ujú, pobre que tú le vas a dar algo, que tú le vas a regalar algo. Yo no uso eso. Eso no es de ujú. marca. ¿Y cómo que tú me vas a dar eso a mí? Sí, ¿Entiendes? y mire, pastora, eso me encanta que usted haya tocado ese tema, porque si uno ha crecido como con esa mentalidad de escasez, de pobreza, porque uno entiende que para uno ser una buena persona, uno no puede tener dinero, ¿verdad? Pero Dios no creó a todos, Dios es un Dios de abundancia y todo lo que Él hace es con abundancia. Nosotros somos una semillita de grandeza, de abundancia, y nosotros tenemos que salir a buscar esa abundancia que nos pertenece aquí. Nosotros, si usted tiene dinero, si usted puede generar más ingresos, usted puede ayudar más personas. Usted puede ser generoso con las demás personas y puede crear un impacto en la vida de los demás. Entonces, si usted no carece, si usted carece usted de tener abundancia, y estamos hablando en este caso, de dinero, por ejemplo, pero también existe esa abundancia de tranquilidad espiritual, esa abundancia de querer ser más con las demás personas, de ayudar a los demás. A mí me encanta ese tema. Pastora, por qué usted entiende que hay muchas personas que no se pueden perdonar a sí mismos? Primero porque ellos creen que el perdón de Dios está basado en las obras. También eso es otra, se le enseñó a personas, sobre todo a la gente de otro tipo de religión, que hay que hacer, que hay que dar, que hay que ayudar, que mientras tú das, mientras tú haces, entonces tú puedes recibir el perdón de Dios. No, la salvación no es por obra, es por gracia, dice la palabra de Dios. Es decir, que, ay, no, yo le doy a los pobres, yo ayudo al necesitado. No, usted no tiene que hacer nada para usted ser salvo, para usted recibir el perdón de Dios. Usted no tiene que hacer nada, solamente tiene que recibir esa gracia, ese perdón de Dios. Dice la Biblia que no por obra, para que nadie se gloríe. Es decir, para que tú no te creas que porque tú ayudas más pobre, que porque tú haces más obra, tú vas a ser más salvo que yo o que tú vas a ser salvo. No, para usted ser salvo, usted tiene primeramente que darle el derecho a Jesús de tomar el control de su vida, entregarle su vida a Jesús. Ahí usted va a pasar de ser creación a ser hijo de Dios y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Vuelvo y te repito, que siempre se lo dije, servir a Dios es fácil servir a Dios. Lo que pasa es que le hemos puesto mucha carga al humano, carga que nosotros mismos no podemos llevar. Tan sencillo como que usted le entregue su vida a Jesús y usted haga lo que dice la palabra de Dios. Cumpla con la palabra de Dios, eso es todo. ¿Por qué muchas personas no se pueden perdonar a sí mismos? Porque tienen un espíritu de incredulidad. No creen que Dios lo ha perdonado, dudan de que Dios lo ha perdonado. ¿Por qué muchas personas no se pueden perdonar a sí mismos? Por amoldarse y rendirse al sentido de culpa. Se han acomodado y se han sentido cómodos con su culpa, la culpa que lo lleva a la depresión. Una persona con culpabilidad es una persona que se goza, no voy a decir la otra palabra que yo digo, pero se goza, se autosatisface con su culpabilidad, porque siente que así se está haciendo digno delante de Dios y no es cierto. Reciba el perdón y la misericordia de Dios. Amén. Wow. Y yo entiendo también que una de las consecuencias, porque existen consecuencias con este tema de la culpabilidad. Cuando uno tiene ese sentimiento de culpabilidad, esto drena la energía que Gracias. hay en nosotros, la drena. Y no tan solo drena nuestra energía, sino que nos lleva
a caer en enfermedades físicas y enfermedades mentales. A mí se sabe que definitivamente una persona que tiene esos sentimientos de culpa del pasado, perdón, esos sentimientos de culpa del pasado, eh, a veces crean enfermedades crónicas como el cáncer y eso está comprobado científicamente que esto sí afecta a las personas. Y bueno, en lo mental hay personas que no tienen paz mental, no tienen tranquilidad, pero eso es por todos estos sentimientos de culpa que como que encierran a las personas a estar en un estado así de no sé, de mentalidad bloqueado. También es una de las consecuencias, yo entiendo, pastora, que esto genera es que bloquea nuestra relación con Dios. Sí. Porque así como usted lo ha dicho, cuando usted es una persona que sabe que Dios le va a ayudar a sobrepasar cualquier cosa, que Dios ya ha perdonado sus pecados para usted, usted no va a sentir ese sentimiento de culpa y usted se va a sentir abierta a esa relación con Dios y Gracias. va a creer, va a tener esa fe que usted necesita. La fe, muy bien lo dice la Biblia, la fe es la convicción, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando usted tiene esa fe y tiene esa convicción de que Dios le va a ayudar a sobrepasar todos aquellos pecados, todas aquellas cosas que han pasado, y a veces son cosas que usted se la ha creado en la mente, que no Ya. son cosas que a lo mejor a la otra persona, como estuvimos hablando en uno de los temas anteriores, a lo mejor usted no, con el tema del perdón, a lo mejor usted no ha causado aquel daño tan grande, pero usted tiene un sentimiento de culpa dentro de usted y la otra persona a lo mejor ni siquiera lo sabe, que usted se está sintiendo así. Entonces, son muchas cosas. Este tema de la culpabilidad es extenso y es muy bueno y piense un poquito y reflexione un poco acerca de él. Pastora, ¿cómo piensa usted que nosotros podemos ser libres de la culpabilidad? Bueno, Johanna, lo primero es arrepentirnos del pecado de incredulidad, porque la culpabilidad viene porque nosotros no creemos que Dios nos ha perdonado. Renunciar a todo espíritu de culpabilidad, porque eso es un espíritu que ataca nuestra mente. Entonces nosotros decimos, yo renuncio a todo espíritu de culpabilidad que ha entrado en mi mente y confesando que somos libres de ese espíritu de culpabilidad. El enemigo siempre va a mandar gente, porque ese es su trabajo, para recordarte tu pasado. Y entonces cuando el enemigo quiera venir a recordarte tu pasado, recuérdale a él su futuro, que él está bajo las plantas de nuestros pies. Es decir, que si el Señor no perdonó, nadie tiene derecho ni autoridad sobre nosotros para venir a acusarnos. Tenemos que confesar las escrituras. Por eso es importante que usted lea su Biblia. No solamente usted se lleve o se mantenga, se alimente espiritualmente de lo que usted escuche. Usted tiene que confesar la palabra de Dios, porque para cada situación nuestra hay una parte de la Biblia que nos da la fortaleza. Por ejemplo, Romanos 8:32 al 37, anótelo, léalo, repítaselo, memoríceselo. Caminar en el espíritu. Cuando usted anda en el espíritu, andar en el espíritu es andar en comunión con Dios. Nosotros somos lo que comemos. Entonces, lo que tú comas espiritualmente es lo que va a salir de ti. Por ejemplo, nosotros nos alimentamos espiritualmente por lo que vemos, por lo que oímos y por lo que hablamos. Óyeme bien, nos alimentamos por lo que vemos, por lo que oímos y por lo que hablamos. Todo lo que tú veas, eso se va a quedar en tu subconsciente. Es un alimento espiritual. Es decir, si yo estoy viendo, por ejemplo, películas de pornografía, si yo estoy viendo películas de esa de acción, como hay muchas, si yo estoy viendo, por ejemplo, heavy metal, escuchando música heavy metal, ¿qué tú crees que va a decir? Yo voy a tener mi espíritu. Que yo voy a tener. Ahora, si tú,
porque ahora somos más visuales y audiovisuales que otra cosa. Nosotros nos pasamos todo el tiempo en un teléfono o en una computadora. Es poco lo que una gente se sienta a leer un libro. No, muy difícil que la gente lea un libro. Entonces, si tú, por el contrario, tú escuchas programas positivos, ves programas positivos, ves documentales, tú ves prédica, tú te mantienes en tu casa con adoración, ¿qué tú crees que tú vas a mover? Tu espíritu va a ser fortalecido, tu espíritu va a ser alimentado, porque nosotros somos lo que comemos, tanto en lo físico como en lo espiritual. Entonces, si tú te alimentas en el espíritu, hay tantas prédicas que usted puede buscar en YouTube de cualquier tema. Tú pones un tema de una prédica, ahora mismo tú pones de la culpabilidad y tú vas a encontrar cantidad de personas que están hablando de eso, igual que la depresión, muchos temas interesantes. Entonces, tú tienes que alimentarte espiritualmente. Pero si usted nada más se alimenta cuando usted ve el programa o cuando usted suele ir a la iglesia una vez al mes, o cada semana, usted no va a ser fortalecido espiritualmente y no va a tener cómo vencer los ataques del enemigo en su mente. ¿Cómo podemos permanecer libres de las heridas emocionales? Vamos a leer a Mateo 18, lo que dice la Biblia, Mateo 18, 6. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se lo hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Voy a leer de nuevo. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Es decir, diga, coja una piedra de molino, coja un bloque de 8, como diríamos en Santo Domingo, y cuélgueselo, póngaselo en el cuello y hunda y tírese al mar para que se hunda. Esa es lo que el Señor dice cuando nosotros hacemos para caer uno de los pequeños, es decir, tírese al mar con un bloque de 8. En español es eso. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. ¿Qué son los tropiezos? Son situaciones que la gente levanta en contra de uno, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Y cuando nosotros vivimos una vida que no le agrada a Dios, yo siempre digo que el Señor, cuando nosotros decidimos venir a Él coge como un borrador, porque nacemos como una pared, somos como una pared en blanco, los niños son como una pared en blanco. Y según va pasando situaciones en tu vida, Joana, el enemigo va escribiendo que te despreciaron, que te humillaron, que te rechazaron, que te maltrataron, que te regalaron. Pero cuando el Señor viene a nuestra vida y viene a sanar nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos, Él coge esa como un borrador y borra todo el pasado, todo. Por eso es tan lindo cuando tú puedes recibir el perdón de Dios. Entonces el Señor borra todo tu pasado. Entonces la Biblia está hablando aquí en Mateo 18, 6 y 7, que mejor te fuera que tú cojas un bloque de 8, estoy parafraseando, y te tire al mar antes que tú vengas a hacer caer uno de los pequeños. Pequeños son estas personas que están comenzando a servir al Señor, que están comenzando a buscar de Dios, porque el ser humano es muy dado a juzgar. Y cuando tú me señalas a mí con este dedo, tú vas a tener 4 dedos señalándote a ti. Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos para no hacer caer a los pequeños. Hay 7 pasos para mantenernos libres de heridas. Dice la Biblia aquí que los tropiezos van a venir. Siempre va a haber gente que te va a acusar, gente que va a querer hacerte daño,
van a venir situaciones, pero nosotros tenemos que entender que volvemos otra vez a lo mismo, perdonar. Perdonar es un estilo de vida, Joana. Perdonar no es un día, no es un momento, es un estilo de vida. Y eso lo dice Mateo 18, 21 al 22. Primer paso, perdonar. Tener el perdón como un estilo de vida. Eso es diario. Diario hay que estar perdonando a los demás. Renunciar a las ofensas. Inmediatamente hemos sido ofendidos. Mira, Joana, es una debilidad grande que tenemos nosotros. Y si nosotros no tenemos la sabiduría suficiente, vamos a vivir todo el tiempo en un conflicto. ¿Por qué? Porque vienen tropiezos, vienen ofensas, eso es diario. Pero mira que dice la Biblia en Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. Es decir, yo puedo coger mi pique, yo puedo coger mi ira. Pero cuando yo suelto esa boca, cuando yo comienzo a soltar y a decir todo lo que yo tengo en mi corazón o el enemigo me ha puesto en mi mente, entonces yo estoy pecando. Pero yo puedo molestarme. Airaos, pero no pequéis. Yo puedo molestarme, que podemos después tratar el tema de la ira. Yo puedo molestarme, pero dice la Biblia que no se ponga, oye, la segunda parte, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y ahí me voy a parar. ¿Por qué vienen los conflictos? Porque nosotros no nos hemos acostumbrado a resolver las cosas inmediatamente. Nosotros no nos gusta confrontar. No nos gusta confrontar las situaciones. Entonces, nosotros preferimos estar guardando cosas. Si tú estás molesto conmigo, si tú eres mi esposo, yo soy, o es mi esposa, o la esposa, o los hijos, los hermanos, los sobrinos, los primos, los tíos, todo el mundo se ofende, sobre todo las personas más cercanas. Y tú no te sientas a hablar esa situación que te está molestando. Lo que era un simple problemita, una ofensa, se va a convertir en un gran conflicto. Por eso hay tanta gente separada, matrimonio, que tú dices, pero ven acá, ¿y por qué fue que yo lo hice? ¿Por qué yo me divorcié? ¿Por qué eso no era tan grande, pero tú lo convertiste en algo grande? Porque dice la Biblia que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es decir, que si hay un problema entre tú y tu esposo, resuélvalo antes de acostarse. Sí, porque se va creando como una bola de nieve, ¿verdad, pastora? Se van acumulando todas aquellas cosas y se va haciendo más grande. Y el enemigo todos los días te va poniendo otro pensamiento y te va agregando, sí, porque mira, ella lo hizo por esto, porque Joana me hizo esto, porque ella debió haber, comenzamos a asumir cosas y a pensar por el otro. Pero es más fácil si usted, como dice la palabra de Dios, no resuelve inmediatamente la situación y no le da lugar, no le da derecho, no le da permiso al diablo de que las cosas se pongan más grandes. Otra de los pasos, de los 7 pasos para mantenernos libres de las heridas es arrepentirnos. Si usted reconoce que usted falló, el mismo Espíritu Santo va a traer convicción a usted. A veces hay personas que están en situaciones y eso, y nosotros no somos tan dados a estar juzgando, a estar condenando, a estar señalando, porque sabemos y reconocemos la misericordia de Dios. Pero nosotros venimos delante de Dios, Joana, y oramos, Señor, convéncelo de pecado. Espíritu Santo de Dios, trata con esta persona, esta parte, habla al Espíritu Santo. Y de manera sorprendente, en cualquier momento viene, ay, mira, tú sabes que yo estaba orando, o yo recibí en mi espíritu, en el espíritu, que es el que se conecta con Dios, hacer esto o dejar de hacer aquello. Porque quien convence es el Espíritu Santo. El trabajo de nosotras solamente es hablar la palabra de Dios. De ahí para adelante el Espíritu Santo es el que resuelve y es el que convence. Confesar las faltas, ¿sí? Hablarlo. Yo fallé. A veces eso es muy sanador, porque nosotros nos estamos autoflagelando, castigándonos. Y cuando tú te sientas, dice la Biblia que confesemos las faltas unos a otros. Tú, por ejemplo, me dices, ay tía, mire,
yo me siento mal porque pasó esto, pasó aquello, pero ya a veces nada más con yo escucharte, tú te sientes bien. Es decir, cuando tú confiesas la falta o hablas con una persona de autoridad, una persona de confianza, entonces tú mismo vas a sanarte de esas heridas. Y caminar con los frutos del Espíritu. Eso me fascina. Quiero otro programa con los frutos del Espíritu. Ese es mi tema principal. Y eso lo vamos a encontrar en Gálatas 5. Dice la palabra de Dios. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, mansedumbre y templanza. Si nosotros caminamos en los frutos del Espíritu, entonces vamos a ser libres de toda herida. Es decir, si nosotros tenemos amor, si estamos alegres, si andamos en paz, porque para pelear tienen que haber dos. Para haber un conflicto tienen que haber dos. Pero si usted tiene la paz, si usted es una persona mansa, si usted tiene templanza, dominio propio, autocontrol, entonces usted va a estar libre de esas heridas y no va a estar siendo tan impulsivo y tan emocional. Y saber cuál es nuestra verdadera identidad. ¿Quiénes somos en Dios? Nosotros no somos ningún trapo de inmundicia. Nosotros no somos, como decía Mefibosé, un perro muerto, que se creía que no era nadie porque pasó algo en su vida, lo dejaron caer, estuvo minusválido físicamente, y él decía decir que él era un perro muerto y él era un príncipe porque él era nieto de Saúl. Es decir, que él era un príncipe, pero él se sentía como un trapo de inmundicia, como un perro muerto. Dice, yo soy un perro muerto. Entonces, cuando tú sabes cuál es tu identidad, cuando tú sabes quién tú eres en Dios, cuando tú reconoces tu propósito, que tú no eres casualidad, que tú no eres un accidente, que tú tienes valor para Dios, entonces tú vas a aceptar lo que es el perdón de Dios y vas a ser libre de la culpabilidad. Y ya para terminar, Joana, quiero hablar de las 4 leyes espirituales que son importantes para nosotros vivir libre de culpabilidad. Primero, honra a tu padre y a tu madre. Y ya hablamos de lo que es la honra, que significa obedecer, valorar, estimar, respetar, amar, proveer, perdonar y proveer financieramente para nuestros padres. Y no juzgar. No juzgar. ¿Por qué? Porque somos muy rápidos buscando al otro. Y la Biblia dice que de la misma manera que nosotros juzgamos a otros, seremos condenados o seremos juzgados. Es decir, que si yo condeno o juzgo a una persona que cometió un error, así mismo yo seré juzgado, porque si yo tengo misericordia con los demás tendrán misericordia conmigo, o Dios tendrá misericordia. Decía David, después el rey David, de haber cometido el gran pecado, de haber adulterado con una mujer y mandó a matar a su esposo. Y vino la convicción a su espíritu. Y él decía que él prefería que lo juzgara a Dios y no el hombre. Porque, Joana, el hombre no tiene misericordia. El hombre no tiene misericordia. Pero Dios sí tiene misericordia. Y yo voy a orar porque la misericordia de Dios tú la recibas en esta tarde. Cuando juzgamos al otro, venimos a hacer lo mismo que juzgamos. Cuando juzgamos al otro, venimos a hacer lo mismo que juzgamos. Y para terminar, en Mateo 7:12 dice, todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Es decir, que si usted siembra condenación, usted recibirá condenación. Así que yo quisiera que en esta tarde, no sé si tú tienes alguna pregunta más que hacerme o algún comentario, pero me gustaría orar por esas personas que todavía se sienten culpables, que no han recibido el perdón de Dios. Porque yo quiero decirte que es un regalo de Dios. Es por gracia, no es por obra, y es por su misericordia, porque ni tú ni yo somos merecedores del perdón de Dios, pero tenemos que recibirlo primeramente nosotros
para ser libre de la culpabilidad. Amén. Wow, me encantó eso, pastora, excelente. Yo por último, lo único que quiero decir es que todo eso que usted nos acaba de decir, yo lo puedo resumir como nosotros somos, la única cosa que nosotros podemos controlar es nuestra actitud y nuestras acciones. Así que si nosotros controlamos nuestra actitud y la tenemos de la mejor manera posible para resolver nuestro conflicto con las demás personas y para perdonarnos a nosotros mismos, entonces ya ahí estamos tomando un camino, el camino correcto para uno librarse de este tipo de culpabilidad y estas cosas que nos agobian. Así que vamos a orar. Muchísimas gracias, pastora, y cuando usted diga. Yo quiero que tú cierres tus ojos y, como siempre te digo, trata de leer la Biblia en tu casa. Ahora que no se está saliendo mucho a las iglesias, pero cuando tú tengas el tiempo que puedas ir a una iglesia, trata de ir a una iglesia, de reunirte, congregarte. Pero sobre todas las cosas, lee la Biblia en tu casa, tómate, aunque sea 5 minutos diarios, para que tú leas la palabra en ese rinconcito, y tú vas a leer tu Biblia y tú vas a hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Y la Biblia es la palabra de Dios. Cuando tú lees la Biblia, el Señor está hablándote. Pero cuando tú oras, tú hablas con Dios. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hablar con Dios y vamos a decirle a Dios lo que hay en nuestros corazones. Con Dios tenemos que ser transparentes. Dios es un Dios de misericordia. Con Dios no tenemos que venir con poses, ni con palabras aprendidas, ni con palabras sofisticadas. A Dios tenemos que venir solamente con el corazón abierto y decirle a Él lo que hay en nuestro corazón. Si tú sientes en tu corazón que hay todavía ese sentimiento de culpabilidad por algo que pasó, yo quiero que en esta hora tú cierres tus ojos y vamos a orarle al Señor, y tú vas a abrir tu corazón y le vas a decir al Señor: Señor, perdóname por no haber recibido tu perdón. Perdóname, Señor, por la incredulidad, porque dudé de que tú me hayas perdonado. Y comienza a confesar, Señor, y a decirle, Señor, todas esas cosas que hay en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo vengo en esta hora orando por cada persona que está conectada en esta hora, Señor. Por aquellas personas que están sufriendo en su corazón, que hay tristeza, que hay soledad, que hay depresión, que hay insomnio, que hay pánico, que hay amargura, que han caído, Señor, aún en vicios de droga, en vicios de alcohol, en vicios sexuales, Padre de la gloria, Señor, porque en su corazón hay un sentimiento de culpabilidad. Espíritu Santo de Dios, te pido que tú en esta hora lo arropes. Que sea tu Espíritu Santo de Dios trayendo convicción a su espíritu. Que sea tu Espíritu Santo de Dios trayendo a sus corazones, Padre de la gloria, que ellos reciban ese perdón. Espíritu Santo, tú que los convenciste de pecado y de juicio, ahora, Espíritu Santo de Dios, sé tú tocando sus corazones, sé tú transformando su vida. Señor, que ellos puedan recibir tu perdón, que toda incredulidad se vaya, que toda culpabilidad se vaya de ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Ato y reprendo, echo fuera todo espíritu de culpabilidad, todo tormento, hay toda voz, todo susurro satánico, todo espíritu que viene a hablar a tu mente y a traer a memoria las cosas pasadas, ese pecado que tú cometiste, ese aborto que te hiciste, ese adulterio que tú cometiste, ese asesinato que tú cometiste, ese robo que tú hiciste. Ahora, Espíritu Santo de Dios, eres tú sanando esos corazones, eres tú libertando esas mentes. Padre, yo declaro que esas mentes son libres, esas mentes son libres de toda acusación del diablo. Se callan las voces satánicas, se callan las voces del enemigo que vienen a susurrar y a traer dolor, amargura y tristeza. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, hablo paz, hablo paz, hablo paz.
hablo paz al espíritu, hablo paz al alma, Señor, de cada persona que está al alcance de mi voz. Padre, yo declaro que ellos abren sus corazones, que ellos se llenan de la palabra, que ellos, Señor, tienen una comunión contigo, Padre Santo. Padre, que ellos renuevan su espíritu, Padre, y ellos caminarán en el gozo de la salvación. Ellos caminarán, Señor, en los frutos del espíritu, en la templanza, en el dominio propio, Señor Jesús, en el amor, Señor Jesús. Padre, esa paz que sobrepasa todo entendimiento venga sobre ellos, venga sobre sus vidas. Señor, yo declaro que ellos reciben el perdón tuyo. Gracias, Señor, porque yo sé, Padre de la gloria, que hay cambios poderosos en sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Amén. Wow, muchísimas gracias, pastora. Bueno, por último, le quiero decir a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy, si usted entiende que este mensaje le puede ayudar a alguien que usted conozca, compártalo. Y nada, nos vemos la próxima semana aquí nuevamente y que tengan un lindo resto de su día. Y nuevamente a los padres allá en la República Dominicana, felicidades y que disfruten su día con sus familiares. Muchas gracias. Bye. Bye bye.